Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Bueno, un saludo para todos aquellos que se están conectando a nuestro devocional en casa. Quiero darte la bienvenida a este tiempo para meditar en la palabra del Señor y responder en oración en nuestro devocional en casa, siguiendo estas 4 palabras de nuestro estudio y tiempo de oración. Mi nombre es Cristian Peña y tengo el gusto de guiarte este tiempo de devocional, animarte a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho, invitarte para que estés siguiendo nuestros devocionales que tienen el propósito de ayudarnos a acercarnos a la palabra del Señor. No pretenden reemplazar nuestros tiempos personales con el Señor, pero sí incentivar y ayudarnos a crecer en comunidad. Bueno, el día de hoy avanzamos en la lectura del Nuevo Testamento. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro y vamos a meditar hoy en unos versos del capítulo 2 que hacen conexión con el capítulo 1 y ya vamos a notar un poco esa parte. Pero verso 1 al verso 3 dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. No quiero detenerme en estos 3 versos que inicia el apóstol Pedro y que hacen conexión con lo que viene diciendo, que el tema aquí hacia finales del capítulo 1 tiene que ver con la palabra. Él ha venido hablando de la santidad, cómo el cristiano, el creyente verdadero responde en su vida de una manera santa, pura, que agrada al Señor. Pero en los últimos versos del capítulo 1, Él nos introduce el tema de la palabra. Y nos ha dicho, por ejemplo, que la palabra en comparación a nuestra vida es permanente, permanece para siempre. Pero también que nosotros hemos sido santificados por la palabra. Y estamos refiriéndonos aquí a la Escritura, la Biblia, el lugar donde Dios se ha revelado para ti y para mí. Y bueno, antes de ir a las 4 palabras y tener tiempo de meditar y orar, yo quiero preguntarte, ¿cómo te relacionas tú con la Escritura? ¿Qué significa para ti la Biblia? ¿Cómo ves tú la Biblia? ¿Como un libro quizá de información? ¿Quizá es un libro que contiene buenas historias? ¿O quizá es el lugar donde tú puedes encontrar un poco de calma para tu vida? ¿O es el lugar, la palabra para ti, donde encuentras a la persona de nuestro Señor Jesucristo revelándose y mostrándonos al Padre? ¿Cómo te relacionas y cómo concibes tú la palabra? Esa es la pregunta para introducirnos. Vamos a escuchar esta próxima canción de alabanza y así entramos en nuestras 4 palabras de este tiempo devocional en casa. Atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Sacia mi ser.
Bueno, iniciamos con confesión. Mira el versículo 1, dice el apóstol Pedro, por lo tanto, y esta palabra por lo tanto es lo que hace conexión con los versos que ya hemos visto, abandonando, dice, toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Este llamado que hace el apóstol Pedro, que tiene que ver en consecuencia con lo que somos ahora en Cristo. Pero déjame regresar un poquitico allí al capítulo 1, verso 25 al final. Esto es lo que está diciendo Pedro, y esta es la palabra del evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Y hoy viene el por lo tanto. Esta manera en que Pedro dice que nuestra vida debe corresponder a este evangelio que se nos ha dado en la palabra de Dios. Y pues uno cuando se encuentra con estos llamados, uno piensa, ¿no? Porque de alguna manera aquellos que han sido santificados y que estamos siendo transformados por Cristo, aún seguimos batallando y luchando con cosas en nuestra vida. Particularmente Pedro aquí está diciendo, abandonen. Este abandonar tiene que ver con soltar o con despojarse, con la idea de quitarse. Y él habla aquí de toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Pensaba que estas exhortaciones y estos llamados que hace la palabra del Señor nos recuerda precisamente que a pesar de que nos ha alumbrado el Evangelio y que hemos venido por la gracia de Cristo a salvación, seguimos viviendo y luchando con estas cosas. La realidad presente nuestra de este lado de la eternidad es precisamente esto, que seguimos batallando con cosas en nuestra vida. Y aquí hay unas palabras pues que el apóstol Pedro menciona muy claras, como la maldad, engaño, hipocresía, envidias, calumnias. ¿Sabes qué? Me parece interesante notar que digamos que algo que es común a estas 5 palabritas que menciona el apóstol Pedro es el asunto de que tiene que ver con la lengua, es decir, como fruto de los labios, como que tiene que ver con aquellas cosas que decimos, que proferimos, y que también están relacionadas porque hacen daño a otras personas. Y yo creo que aquí podemos piensa por un momento en cómo quizá en nuestra vida, con nuestra boca, hemos hecho daño. Quizá hemos engañado a alguien, quizá hemos aparentado lo que no somos o nos gusta aparentar lo que no somos. Quizá deseamos y queremos tener lo que otro tiene y nuestro corazón arde por eso. Pero quizá también nosotros caemos en calumnias, en hablar del prójimo, en hablar del hermano. Y creo que esas son maneras en las que el apóstol Pedro dice que así no evidenciamos el crecimiento de la palabra en nuestros corazones. Creo que debemos arrepentirnos ahora por no exhibir esta nueva vida muchas veces que tenemos en Cristo, que hemos renacido y que nos vemos involucrados en muchas de estas acciones que dañan, destruyen relaciones, que no reflejan realmente la obra de Dios en nuestra vida. Así que quiero invitarte para que oremos al Señor y pidamos perdón, porque muchas veces no hemos abandonado estas cosas, sino que más bien hemos convivido con ellas. Y parece que nos acostumbramos a vivir como que son huéspedes en nuestra casa, son huéspedes en nuestra propia vida, y hemos convivido tiempo con ellas. Así que vamos a orar al Señor que nos perdone. Padre, ante este llamado que hace el apóstol Pedro, nosotros reconocemos que hay tantos vicios en nosotros que destruyen la comunión con otras personas, que dejan ver nuestro corazón que sigue experimentando el lastre del pecado y de la maldad en nosotros. Perdónanos por las veces que hemos procedido con maldad, que no hemos estimado al otro, que hemos engañado de muchas maneras, quizá maneras visibles, quizá maneras un poco más sutiles, pero que hemos engañado. Por las veces que hemos sido hipócritas, Señor, en nuestra vida, por las veces que hemos sido envidiosos
y hemos hablado mal o despectivamente de otra persona simplemente porque nos cuesta ver que le va mejor o porque tiene mejores cosas o porque ha surgido más en la vida. En fin, Señor, perdónanos por las veces que hablamos mal y que nuestra lengua, Señor, es instrumento de maldad. Perdónanos, Señor, por las veces que tu palabra no es evidenciada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pedimos que tú nos limpies por medio de ella, como aquí también dice Pedro, que es por medio de la palabra que nosotros somos renacidos y que hemos sido limpiados, Señor. Padre, pedimos esto, no porque lo merezcamos, sino porque confiamos en tu perdón y en tu gracia, dada en Jesús allí en la cruz del Calvario. Así oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, escucha esta alabanza, únete a ella y meditemos en lo que la palabra de Dios hace en nuestro corazón. Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en esplendor. Espíritu de Dios, que a este corazón anhelas con fervor. Toma tu lugar en mi interior y haz a Jesucristo mi pasión. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está, que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Jesús es el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. En nuestro tiempo de adoración, quiero llamar la atención sobre la última partecita del verso 3. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor, dice Pedro. Y yo quisiera preguntarte a ti, ¿tú has probado lo bueno que es el Señor en tu vida? En el Salmo 34:8 hay algo similar, muy similar, que el salmista dice así. Dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Yo quiero resaltar este atributo de Dios. Dios es bueno. Todo lo que Él hace es bueno en gran manera. Dios no solamente hace lo que es bueno, sino que además Dios define lo que es bueno. Es Dios quien define qué es bueno, porque Él es bueno en sí mismo. Y este precioso atributo del Señor, Pedro dice: ustedes que han probado. Ahora Pedro afirma que tú y yo hemos probado lo bueno que es el Señor. Y quizá cuando uno piensa en la bondad de Dios, en lo bueno que es Dios, inmediatamente nuestra mente corre a pensar en lo que hemos recibido como cosas materiales, la salud, el alimento cada día y todas estas cosas materiales. Y por supuesto que eso es parte de la bondad de Dios, sin lugar a dudas. Pero Pedro aquí está pensando más, y por lo que ha dicho en el capítulo 1 y por lo que expone en el capítulo 2, esta belleza de que Él es la piedra viva y que nos ha hecho a nosotros también piedras vivas, tiene que ver con esta buena obra de Dios con nosotros. Y es que Él nos ha hecho renacer, es que Dios nos ha hecho hijos suyos, a pesar de lo que somos. Como hemos pensado hace un momento,
Tantas cosas que tú y yo hacemos y decimos que ofenden a Dios, que no evidencian muchas veces esta nueva naturaleza, pero que a pesar de eso Dios nos ha llamado, que Dios nos ha escogido, que Dios nos ha dado su amor, nos ha dado su gracia. Eso es que Dios es bueno. Y recibimos todas esas cosas no porque tú y yo seamos buenos. Tú y yo no recibimos la gracia de Dios porque tú y yo seamos buenos. Tú y yo recibimos la gracia de Dios porque Él es bueno. Así que te invito para que adoremos a Dios por este atributo que encontramos aquí en su palabra. Señor, solamente tú eres bueno. Solamente tú eres bueno, Señor. Tú defines lo que es bueno. Y Pedro aquí nos recuerda que nosotros hemos probado tu bondad, Señor, de muchas maneras. Especialmente en la obra tuya de llamarnos de luz, de las tinieblas a luz, de escogernos cuando aún estábamos nosotros muertos en pecados y delitos y traernos a la vida. Que tú nos has hecho renacer por medio de tu palabra y nos has hecho piedras vivas con las cuales tú estás edificando una casa espiritual. Señor, qué belleza este atributo tuyo. Hoy queremos adorarte, rendirnos ante el Dios que es bueno y aquel Dios que nos ha dejado probar tu bondad. Padre, te adoramos, Señor, te exaltamos a ti, nuestro Señor, por la manera como tú te has revelado a nosotros en esa bondad y en esa cercanía. Bendito sea tu nombre, Señor. En Cristo oramos. Amén y amén. Sigue pensando en esto de la bondad de Dios y en lo bueno que Él ha sido con tu vida mientras seguimos adorando a Dios a través de este cántico de alabanza. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Bien, estamos ahora en nuestra tercera palabra del devocional en casa, que es súplica. Mira este verso 2 lo que dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Pedro no está pensando aquí especialmente en niños inmaduros o en cristianos inmaduros al referirse a la leche. Más bien lo que Pedro está haciendo aquí es llamar o captar nuestra atención acerca de una imagen que quizá todos hemos vivido, hemos presenciado, y es la de un recién nacido, de un bebé
que necesita la leche que su mamá le provee, el alimento. Un bebé que está sano no necesita que se le obligue a comer, él anhela comer. Y bueno, creo que los que están viendo este devocional, tú que estás allí, de pronto has tenido hijos o has tenido niños o bebés pequeñitos recién nacidos cerca y has visto eso, como un bebé llora y se desespera porque su mamá le provea esa leche, y cuando él termina de comer, él está casi ya esperando que sea el próximo momento, y es la dependencia. Y esto es lo que Pedro quiere llamar nuestra atención. Él está aquí diciéndonos: deseen con ansia la leche pura de la palabra, que es la Escritura, que es la palabra que Dios nos ha dado, revelada, que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Este es nuestro alimento espiritual. Así como tú y yo no podemos pasar el día sin comer, y a pesar de que muchas veces tenemos que dejar de hacer cosas, y así sean 10 minutos, 15 minutos, pero tú paras y comes, tomas tu almuerzo, o tu cena, o tu desayuno, pues este es el alimento espiritual que sostiene nuestra vida y que debemos ansiar, desear este alimento para nosotros diariamente, permanentemente. El Salmo 119, no nos da el tiempo para mirar algunas partes allí, pero si tú miras el Salmo 119, es un poema a la palabra, a la Escritura, y deja ver lo que significa para nosotros, los hijos de Dios, la Escritura. Recuerdo también allá en el Salmo 42, cuando el salmista dice: como el siervo brama por las aguas, así clama, Señor, mi alma por ti. Es como esa misma desesperación, ese mismo anhelo, deseo de estar en la palabra del Señor, de venir a la palabra de Dios. Y no solamente para informarnos, sino más bien para conocer y para rendir nuestra vida. Así que quiero invitarte para que en este momento de súplica clamemos a Dios. Yo sé que hay muchas peticiones y necesidades en nuestra vida, pero yo puedo decirte que la mayor necesidad nuestra es conocer cada día más de Dios, es alimentarnos cada día más de su palabra, porque en últimas es esto lo que nos sostiene en medio del mundo que vivimos, de las situaciones que atravesamos, de los problemas, de las preocupaciones y de todas estas cosas. Así que oremos al Señor y roguemos que Él nos conceda este anhelo y deseo por su palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro corazón para venir a tu palabra y recibir de ella lo que tiene cada día para nosotros. Ayúdanos, Señor, a desear, como Pedro dice, a anhelar como niños recién nacidos. Anhelan la leche, el alimento, así que nuestros corazones ardan, Señor, por ti. Ese es nuestro clamor hoy. Danos hambre, danos sed de justicia. Hay tantas necesidades en nuestra vida, hay tantas faltantes en nuestra vida, pero te pedimos que nos des por encima de todas las cosas este deseo de encontrarnos contigo en tu palabra, de conocerte más, de escudriñar, de verte a ti cada día más grande a nuestra imaginación, a nuestra vista, por medio de la palabra tuya. Señor, alienta nuestro corazón para buscar de ella de día, de tarde, de noche, Padre, que sea como eso, como el deseo y el anhelo de nuestro corazón. Haz en nosotros un milagro, Señor, de esta naturaleza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sigue clamando allí al Señor, intercediendo, mientras escuchamos la próxima alabanza, o seguimos escuchando este cántico y venimos para nuestra última palabra de este devocional. Tú eres mi pastor, mi alimento y mi reposo tengo en ti. Mi alma confortarás y en justicia me guiarás por amor a ti. Sé que en tu mano tu vara y tu callado aliento me
Bien, y para nuestra última palabra, que es acción de gracias, quiero leer esta frasecita. Dice que, deseen la palabra del Señor con ansia como niños recién nacidos. Y mira lo que dice: así, por medio de ella, por medio de la palabra, crecerán en su salvación. El propósito de indagar en la palabra, el propósito de pasar tiempo en la palabra, no es solamente para llenarnos de datos curiosos o de tratar de almacenar información en nuestra mente. Por supuesto que debemos estudiarla y por supuesto que debemos tratar de conocer cada día más, indagar. Pero el propósito de escudriñar la palabra de Dios no es simplemente para que otros vean cuánto sabemos de la Biblia. El propósito inicial de conocer la palabra de Dios es que tú y yo podamos conocer a nuestro Dios y crecer en nuestra salvación. Esto tiene que ver con que tú y yo maduramos en la vida cristiana, crecemos en la vida cristiana, aprendemos en la vida cristiana. Y esto es por venir a la Escritura. Así que, ¿cómo respondemos a la palabra de Dios luego de leer un texto como este? Creo que nos llama a pensar en la prioridad que debemos darle. Y yo creo que este llamado es para todos nosotros. Y soy fuertemente exhortado en eso, ¿no? Porque tantas veces uno coloca otras cosas en el día, otras prioridades. Y por supuesto, si habláramos de ocupaciones, pues todos tendríamos miles de ocupaciones y de quehaceres y tantas cosas. Pero yo creo que un pasaje como este nos llama la atención a priorizar, a poner por encima de otras ocupaciones lo más importante, que es alimentarnos, que es nutrirnos. Y yo creo que nos puede ayudar esta imagen, ¿no? De que así como nosotros tenemos que alimentarnos con comida física, pues que así mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Que no pueda pasar un día sin leer la Biblia, sin meditar por lo menos en unos versos y pensar cómo me habla Dios allí, qué me quiere decir Dios a mí, qué me está hablando a mí el Señor, a qué me está llamando el Señor. Y creo que esto debe crecer cada día más en nuestra vida como creyentes. No es posible una vida cristiana, como muchas veces decimos desde el púlpito, con un almuerzo a la semana, ¿cierto? Nadie vive con un almuerzo a la semana. Nadie vive con comiditas de vez en cuando, con porciones pequeñas de vez en cuando, no. Si pensamos así físicamente, la verdad es que nos enfermamos y tendremos problemas. Igual sucede con nuestra vida espiritual. Si la Biblia es algo que simplemente tenemos por allí para mirar de vez en cuando tengamos un problema o cuando venimos a la iglesia, entonces nuestra vida espiritual va a sufrir y por ende toda nuestra vida sufrirá. Nosotros necesitamos venir al Señor y profundizar y crecer en Él. Así que creo que el Señor quiere que tú y yo busquemos más su palabra y que ese sea el lugar donde tú y yo crecemos en amor por Él, en gratitud por Él, en adoración a Él. Así que cerremos este tiempo devocional en casa, colocando esto delante del Señor, que nos ayude y que podamos responder así a este llamado que nos hace hoy. Amado Dios, te damos gracias por la revelación de tu palabra, porque a ti te ha placido revelarte y darte a conocer a través de ella. Es lo que tú nos has dejado para nosotros, y este es tu anhelo y tu llamado, que nosotros crezcamos en nuestra salvación. Y Pedro nos dice que la manera en que eso es efectivo es cuando nosotros nos sumergimos en la palabra, meditamos en ella, la leemos una y otra vez, hacemos preguntas a la palabra, escribimos, memorizamos, meditamos, preguntamos, indagamos. Señor, queremos poder poner en práctica esto, Señor, y seguramente esto implica para muchos de nosotros hacer ajustes en nuestros quehaceres y priorizar, organizar nuestras prioridades. Te rogamos que tú nos ayudes y que podamos responder así a este llamado que tú nos haces hoy.
Te lo rogamos, Padre, y te damos gracias a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, que el Señor nos conceda por su gracia el amar su palabra cada día más, el anhelar su palabra cada día más, para que crezcamos en salvación. Que Dios te bendiga, y si este devocional es de bendición para ti, te invitamos a que lo compartas con tus familiares, amigos, y bueno, que el Señor nos ayude a seguir extendiendo su palabra a través de estos tiempos. Dios te bendiga. Al recordar tu fiel amor, hoy puedo decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ha sido fiel una y otra vez. He podido ver tus milagros y tu mano ayudándome en cada situación. Lo has usado todo para bien. Gracias, gracias Dios. Gracias, gracias Dios. En este día gracias te daré. No sé dónde estaría si no fuera por ti, Jesús, Jesús. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.